buscando mi pasado ahí. Juan 21 del 15 al 25. Jesús restituye a Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacenta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacenta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Él mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Por este motivo, corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Así cierra el Evangelio. Para iniciar esto vamos a entender qué es restituye. ¿Qué quiere decir Jesús restituye a Pedro? La palabra restituye significa devolver algo a alguien. Volver a poner algo en donde estaba. Es un verbo que se conjuga como construir algo. Y en este capítulo vamos a enfatizar en lo que hace Jesús en Pedro. Este es el punto base de estos versículos. Pedro sentía la certeza dentro de su ser que él amaba al Señor Jesús. Todos tenemos esa idea de Pedro cuando nosotros hemos leído la historia de Pedro. Regresemos un poquito a Juan 13, 36, 37. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Sí? ¿Le sigo? ¿Qué dice aquí Pedro? Pedro le está diciendo a Jesús que él moriría por él si fuese necesario. Porque en ese momento él así lo sentía. Él andaba con él caminando y él sentía que él podía hacer cualquier cosa por él porque sentía un amor por Jesús que le había nacido a través del caminar con Jesús en esos 3 años que anduvo con él. En ese momento él no era consciente de la incapacidad de su humanidad. ¿Qué preguntó el pastor el domingo? Los que estuvimos. A ver, si yo les digo ahorita, ¿cuántos van a evangelizar conmigo a las calles? ¿Cuántos levantamos la mano? La mayoría. Pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera dicho: pues es ahorita, terminando a las 3 de la tarde, todos nos vamos? Ahí hubiera empezado.
Ay, es que voy a ir a hacer de comer. Es que tengo que ir a comprar. Es que tengo que hacer. Porque cuando ya hay una hora, un día y un lugar, es cuando viene la realidad. Algo similar estaba así con Pedro. Él le dice, Señor, yo te quiero. Yo daría mi vida por ti. Es más, ahorita si tú me preguntas cuánto yo amo a Dios, yo te digo que yo amo a Dios más que a mi vida. Pero en realidad sí lo amo más que a mi vida. ¿Cuánto estoy renunciando? Entonces, en su humanidad, Pedro estaba convencido. No, muchas veces no somos conscientes de nuestra capacidad humana. Y ahí mismo en el verbo 38, en el versículo 38 dice: ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Fíjense, en el sentido judío, en esos tiempos, cuando alguien decía 3 veces algo, era y significaba para ellos una negación o una aceptación plena y completa. Por eso era importante que ellos lo dijeran 3 veces. Pedro negó 3 veces a Jesús para que fuera ante ellos algo completo. Aquí Jesús, ¿cuántas veces preguntó si él le amaba? 3 veces. Está restaurando, volviendo a regresar lo que se había perdido. ¿Sí vamos agarrando el hilo? Después dice: Sí, porque él falló. Pero ahora que el Señor va a ascender al Padre, que viene a restaurar su comunión con sus discípulos, como ya vimos en el capítulo anterior, en la pesca milagrosa, vimos que Jesús tuvo un desayuno con ellos, ¿verdad? Porque también restauró a los demás discípulos. Porque recuerden que no solo Pedro tuvo el problema de negarlo cuando él fue crucificado. ¿Qué hicieron los demás discípulos? Se escondieron. Entonces también tenían que ser restaurados para lo que iba a venir. Jesús viene y los restaura en esa cena. En ese desayuno, porque fue un desayuno después de la pesca milagrosa. Si recuerdan la enseñanza anterior. Él restaura en ese desayuno a sus discípulos. Porque también venían de haber fallado, de haber caído ¿en qué? Bajo el temor y el miedo. ¿Sí? En ese desayuno es donde él restaura a sus demás discípulos. Terminado el desayuno, se va a enfocar, hermanos, en Pedro solamente. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan con Pedro. Porque Dios tenía que venir a restaurar, a regresar a Pedro a la condición de cuando Él lo había elegido para que pudiera llevar a cabo el proyecto que Dios tenía para Pedro en su vida. Vamos a recordar que Pedro negó 3 veces a Jesús. En los versículos de Juan del 21, del 15 al 17, si recordamos, vamos a ver la restitución del apóstol Pedro a través de un principio fundamental, hermanos. Pedro va a ser restaurado por medio del amor. Dios nos restaura por medio del amor. Pero muchas veces, por estar sumergidos en nuestra aflicción y en nuestro agobio, en nuestro proceso, no lo podemos ver. Pero la restauración de Dios viene por medio del amor. Si no amamos al Señor Jesús, no podremos ser sus discípulos. De la única manera como Él nos da, nosotros así vamos a llegar a Él. Y si no amamos a Jesús, no vamos a poder servir. No hay otra manera. Iniciamos. Jesús, Simón, hijo de Jonás. Fíjense lo que dice. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Después que dice, apacenta mis corderos. Y vuelve a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida mis ovejas. Tercera vez, Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
Y esto a Pedro le dolió. Que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú sabes todo. ¿Qué está haciendo ahí Pedro? Simón, hijo de Jonás, en este evangelio de Juan, solo 2 veces nos muestra que Jesús llama a Pedro como Simón, hijo de Jonás. La primera vez es cuando lo llama en el ministerio y la segunda vez es en esta. Los nombres, hermanos, en las culturas orientales antiguas no tienen el mismo sentido que en las culturas occidentales. Por lo regular, ¿nosotros qué hacemos? Cuando tenemos un hijo, le ponemos el nombre de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros abuelos, de la gente que queremos, ¿verdad? En las culturas orientales y mucho más las antiguas, un nombre no se pone así, no nombran a sus hijos a sus hijos por medio de un sentimiento. En el siglo I, en las culturas orientales, el nombre era el reflejo de lo que la persona era. Ellos daban un nombre de acuerdo a la descripción de lo que querían que fuera o era ese ser que ellos tenían enfrente. Nosotros ahora, ya los que seguimos a Cristo, intentamos a veces hasta poner un nombre bíblico, ¿sí? Pero antes por lo regular lo hacemos emocionalmente, no lo hacemos en realidad como ellos, que era para que se llevara a cabo algo en la vida de sus hijos. Cuando el Señor Jesús llama a Simón, hijo de Jonás, por primera vez, ¿para qué lo llamó? En Juan 1:42 nos dice que lo llamó para que le cambiara el nombre. Fue la primera vez que Él en su camino lo eligió. Recordemos, hermanos, nosotros no escogemos seguir a Dios. Él nos escoge a nosotros. Él nos elige a nosotros. Y a Él le complació elegir a Pedro. Y ahí es la primera vez que le dice, por su nombre natural, por su nombre que le habían puesto sus padres, y le llama como tal. Y ahí le cambió el nombre para que le siguiera a Él, para la obra que Él tenía para Él en su vida. Por eso es que así se daban los nombres, para lo que tú estabas diseñado, lo que tú ibas a hacer. Por eso Jesús le cambia el nombre a Cefas, que quiere decir Pedro. Y aquí en Juan 21:15 nuevamente le vuelve a llamar por su nombre de pila, por su nombre que tenía puesto por sus papás. ¿Por qué? ¿Por qué le vuelve a llamar por su primer nombre si Jesús ya en Juan 1:42 le había cambiado el nombre? Si Dios no retrocede, Dios no regresa, Dios siempre va para adelante. Aquí Jesús nos está mostrando algo, hermanos. El hombre que Pedro era antes de que le cambiaran el nombre para seguirlo era un hombre natural, ¿verdad? Cuando Jesús muere, cuando Jesús es negado por Pedro, ¿qué le pasó ahí a Pedro? Regresó a su hombre natural. ¿Qué hicieron los apóstoles? Lo primero que le pregunta a Jesús es, ¿me amas? Por eso se lo está volviendo a preguntar. Porque Pedro fue el que retrocedió. Cuando él lo niega, él regresa a su estado natural. Por eso es que el Señor tiene que venir a volverlo a poner en el lugar. Fíjense, cuando en el capítulo 21 nos dice, después de la resurrección, de la crucifixión de Cristo, nos dice qué hicieron los apóstoles. Antes de que Jesús volviera a aparecérseles, ¿qué hicieron ellos? Volvieron a la pesca, su vida normal, ¿no? Ajá. Fíjense, esta pregunta nos hace referencia a lo que leímos en Juan 21:1-3. Nos tenemos que preguntar eso. Dice, nos muestra que Pedro y unos de los discípulos habían regresado a su antiguo oficio.
Lo que Jesús le está preguntando a Pedro es una pregunta que todos nosotros nos debemos de hacer, hermanos. Y es esta: ¿amo más a Jesús que a mi vida pasada? Porque eso es lo que ellos hicieron. Ellos ya no tenían a Jesús, se sentían perdidos. ¿Y qué dijeron? Dijo Pedro: pues yo voy a ir a pescar, voy a ir a ganarme la vida como yo me la ganaba. Y varios de los discípulos que estaban ahí dijeron: pues yo voy contigo, y yo voy contigo. Y hubo varios que dijeron que iban con él. Y se fueron. Por eso el Señor los volvió a encontrar en el mismo lugar donde un día Él los había escogido. Regresaron a hacer lo mismo. Regresaron a su misma condición. Y es por eso es que nosotros como Él debemos preguntarnos eso. ¿Amo más a Jesús que a mi vida pasada? Quien traiga cuaderno, anótese esa pregunta. Llévesela. Y preguntémonos a nosotros mismos, porque nosotros debemos de ser, nosotros como hijos de Dios, los que recibimos a Cristo, debemos y estamos siendo restaurados. Tenemos que dejar de hacer para hacer lo que Él quiere. Y cuando yo retrocedo, Él viene y me restaura. Él viene y me hace ver para qué me eligió, para qué me buscó. Y yo debo de regresar a mi punto actual. De verdad, yo debo de preguntarme a mí misma: ¿añoro mi vida? ¿Añoro las fiestas, los bailes, lo que yo haya dejado? Ese mundo de pecado, muchos dejamos muchas áreas de nuestra vida, algún vicio, sea cual sea su nombre. ¿En realidad estoy totalmente sanado? ¿Estoy realmente librado? ¿En realidad lo voy a poner en segundo lugar y en primer lugar a Dios? Eso es algo que nos tenemos que preguntar, porque si no nos pasa lo que a Pedro. En cuanto yo me desconecto, dejo de congregarme, dejo de leer o dejo de ir a oír o algún discipulado, yo me enfrío. ¿Y qué termino haciendo? Termino haciendo mi vida natural y regreso a mi estado actual. Esto es lo que quiere enseñarnos estos versículos. Un verdadero discípulo debe tener por estiércol su vida pasada. Y no lo digo yo, hermano. Leamos Filipenses 3, 7, 8, porque así lo dice Pablo. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Cuando podemos entender de dónde nos ha sacado Dios, todo lo que era de gran importancia en mi vida ya no tiene que tener sentido ante ninguna posición. Eso es lo que quiere decir Pablo en ese versículo. Todo lo que era importante para mí debe de dejar de ser importante. Él debe de pasar a tener el primer lugar. Y a esta pregunta Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Después de que por primera vez le pregunta Señor Jesús a Pedro que sí le ama más que a estos, le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Notemos aquí que hay dos expresiones diferentes, hermanos. Por eso yo les comentaba al principio que estas dos expresiones diferentes las van a notar en las Biblias Indio y Américas. Jesús pregunta a Pedro: ¿me amas? Y Pedro, ¿cómo contesta? Te quiero. Jesús utiliza la palabra agapeo, más conocida como en el sentido agape, ¿sí? Y Pedro responde con la palabra fileos, que es un amor filos, un amor de carnal, emocional. Dentro de la composición bíblica del Nuevo Testamento, como ya nos lo ha enseñado el pastor anteriormente, la palabra ágape es un amor maduro, superior, un amor de voluntad, no de sentimiento. Es de ese amor del cual Pablo nos habla en 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso
El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará y el de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Ese es el amor del que Dios nos habla. En ese amor quiere el Señor que tú y yo y cada hijo suyo en esta tierra se mueva. En ese amor perfecto. Pero ese es el amor de Dios, ese es el amor ágape, el que da sin recibir, el que es por voluntad, no por como el filos. El filos es: si tú me amas, yo te amo. Si tú me das, yo te doy. El amor filos siempre espera recompensa. El amor ágape no. El amor filos es mis emociones según cómo esté yo emocionalmente. Y el amor ágape no. ¿Sí? Pero ¿por qué Pedro le contesta de esta manera? Pedro ya no se atreve a contestarle con la misma palabra, ya no contesta confiando en sí mismo. Aprendió a no confiar en sí mismo en sus propias fuerzas. Pedro aprendió, hermanos. Después de aquella vivencia, después de aquella negación, Pedro aprendió de ello. Recordemos lo que dijo Pedro en Juan 13:36. ¿Qué pasó ahí? Que él era, que el diario de su vida, que a diario su vida por él, que él la daría. Él está diciendo: Señor, si es necesario, yo voy a dar mi vida por ti. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue la realidad? Que lo negó 3 veces. Entonces, después de eso, por eso es que ya no se atreve a utilizar la misma expresión que el Señor Jesús, sino que utiliza una palabra con una expresión de amor mucho más subjetiva, más emocional. Por eso es que él no le dice: sí, Señor, yo te amo. Él le dice: sí, Señor, yo te quiero. Ya no es lo mismo. Es como si tú le dices a tu esposo o a tu novia o tu condición: es que yo te amo, y te dice: sí, yo también te quiero. ¿Qué sientes? Pues es que yo lo amo y él dice que me quiere. Yo quiero a mi primo, quiero a mi hermano, quiero a mi amigo, pero se supone que amar es algo más profundo, es algo que va más allá y tú esperas recibir lo mismo. Entonces, aquí es una relación similar. Él dice: yo te amo, y él dice: yo te quiero. Al menos yo le digo a mi esposo que yo le amo y él me dice: sí, yo te quiero. Pues no es lo mismo. ¿Cómo me voy a sentir yo que no me aman, no? Eso es algo, quiero que más o menos ustedes lo vayan figurando para que puedan seguir esta historia. Por eso es que ya no se atreve él a utilizar eso. Estas diferentes expresiones las notamos en las versiones que les acabo de dar. Américas y Nueva Versión. Internacional. Pedro ahora ya no confía en sí mismo y deja esa evaluación al Señor Jesús. En el versículo 17 le dice: Señor, tú lo sabes todo. Yo no te puedo, ya no te lo voy a decir yo en mi emoción ni en mis fuerzas. ¿Qué está reconociendo Pedro? Tú me conoces desde lo más profundo. Tú conoces mi condición, tú conoces mi corazón. Entonces ahí el Señor está encontrando la verdad de lo que siente Pedro. Él ya no se atreve a hablarlo porque ya no le quiere volver a fallar. Tú y yo y todo aquel que ha recibido a Cristo en su vida, le queremos. Yo creo que nosotros queremos a Jesús, ¿verdad? Le buscamos. De una manera u otra, nosotros hemos buscado a Dios. En religión, desde que nacimos, tenemos y sabemos que existe Dios. Y de una manera u otra, por tradición, por costumbre, hemos buscado de Dios. Entonces, nosotros queremos a Dios. Cuando tú le hablas a alguien en la calle de Dios, tú no tienes problema porque te dicen: sí, Dios existe. Ah, no, sí, a mí en mi casa me hablaron de Dios, yo sé que Dios existe, yo sé que hay... Raramente te encuentras a gente que de plano diga que no cree nada, porque también la hay. Pero un
70% del mundo sí te va a decir, sí, yo sé que existe Dios. El problema, hermano, es cuando le hablas de Cristo. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino, es la forma de vida en este mundo. Y eso es lo que el ser humano no está dispuesto a aceptar tan fácilmente. Ese es el verdadero problema. Es el modelo. Exacto, él es el modelo a seguir. Por eso es que en cuanto nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, ¿Él qué quiere hacer con nosotros? Restaurarnos. Él quiere ponernos y prepararnos para el proyecto, la asignación o función para la que tú fuiste diseñado y creado. Te prepara, te equipa, porque Él tiene un plan contigo. Aquí vino Jesús y Él restituyó a sus discípulos. Pero ¿por qué Él está dedicando algo y aparta a Pedro con Él? Porque lo que Pedro iba a hacer tenía que ser equipado, tenía que ser preparado, tenía que ser vuelto, tenía que recuperar lo que Dios le había dado en el momento en que Él le cambió el nombre. Sí, entonces por eso es que lo está trayendo. ¿Dónde me quedé? Dice, para llevarnos como el Señor lo que quiere es llevarnos como a Pedro. ¿A dónde? A amarlo y amar a los demás por medio de ese amor que nos habla en 1 Corintios. Por medio de ese amor, el amor ágape, con el que Él me ama a mí. Él no quiere que yo ame a mi hermano y semejante como yo sé amar. Él quiere que yo ame a mi hermano y semejante como Él ama. Porque solo de esa manera yo voy a poder permanecer fiel a Él. En mis emociones y en mis fuerzas yo no voy a ser un hijo de Dios fiel y mucho menos voy a permanecer en Él. Por eso es que Él me quiere llevar a ese amor, a que yo pueda entrar y moverme en ese amor ágape y perfecto en el que Él se mueve. Y por medio de ese amor es que le dice a Pedro, apacienta mis corderos. Hasta este momento podemos ver que Pedro se encuentra en el lugar, el momento, el estado perfecto en que todo discípulo debe estar. ¿Por qué les digo esto? ¿Cuál es este estado de Pedro? Pedro está en una posición, hermanos, que viene de fallarle al Señor. Viene de que se acaba de enterar de que Él resucitó, de que pasó lo que... Está entendiendo lo que Él no había entendido cuando Él les decía, yo ando ahorita, pero voy a morir y voy ¿cómo se dice? A resucitar. Y ellos no entendían esa parte. Entonces imagínense en qué estado se encuentra Pedro. Un estado en el que él desconfía totalmente de Él. ¿Por qué? Porque él se acaba de dar cuenta que él le dijo al Señor que lo amaba más que él y que él moriría por él y cuando se enfrentó a ello no pudo. Dejó al Señor morir solo, dejó que lo crucificara, dejó que le hicieran lo que le tenían que hacer. Él en ese estado, él se sentía, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Cómo nos sentimos cuando le fallamos a alguien? ¿Cómo nos sentimos cuando no le cumplimos algo a alguien que nosotros amamos? ¿En qué estado nos sentimos humanamente? Para poder entender la palabra debemos traerla a nuestras vidas, para poder sentir lo que viene. Entonces, Pedro en ese momento que dice, Señor, yo en mis fuerzas no puedo. Reconoce que habló en sus fuerzas y que él no pudo cumplir. Sentía vergüenza. Sí, han de haber pasado muchas cosas por su cabeza. Por eso yo les digo, si nosotros nos ubicamos en un momento en que yo le fallé a un ser querido, a alguien que yo he amado mucho en la tierra, voy a poder entender a Pedro cómo se sentía cuando le falló a Cristo. Emocionalmente,
físicamente. Estaba vulnerable, hermanos. En ese estado de vulnerabilidad, el Señor le entrega a sus corderos. ¿Qué le está entregando cuando le dice que le entrega a sus corderos? Le está entregando a su pueblo, a sus discípulos, a nosotros. Apacienta mis corderos, le está encomendando la tarea de alimentar a aquellos que están empezando a caminar en el reino de Dios. Que los alimente, ¿con qué? Con la palabra del Señor. Esta es una misión que Jesús le entrega a Pedro y a los apóstoles, y que no solo le dio para que quedara en ellos, hermanos, sino que se la está dando para que se lleve a cabo generación tras generación. ¿A través de quiénes? También lo deja escrito Jesús. Efesios 4, 11, 14. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. ¿Decimos? ¿Cómo dice ahí? Como dice, él mismo constituyó para edificar el cuerpo de Cristo, y por medio de ellos fuera alimentado el pueblo. Él lo dejó todo en perfecto. Él no nada más vino y restituyó a Pedro y lo que alcanzara a hacer Pedro. No. Dejó dicho cómo se iba a hacer y tras. Si no, no hubiera llegado a nosotros, hermanos. Si él no hubiera constituido esto, ahorita ninguno de nosotros estaríamos hablando la palabra del Señor para que llegara a los demás. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. O sea, es en amor. Exacto. ¿Cómo está siendo restituido Pedro? En amor. Así que es una función muy importante la que le está entregando a Pedro, y que se viene cumpliendo a través de aquellos que forman y que toman la responsabilidad de enseñar, apacentar y alimentar a los corderos con la palabra de Dios. Leamos el versículo 16, dice: y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas, le vuelve a decir. Las ovejas, hermanos, tienden a dispersarse y necesitan ser agrupadas, ¿verdad? La humanidad por naturaleza nos desviamos por nuestra vida cotidiana. Y nosotros, los hijos de Dios, tendemos a perder el camino muy fácilmente. Nos desconectamos muy fácilmente, aún ya conociendo el camino que se nos ha enseñado conforme lo que hemos aprendido a través de la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué le está entregando aquí al Señor? ¿Qué le está diciendo? Pastorea mis ovejas. Cuídalas. Por eso el Señor le dice a Pedro: agrúpalas, manténlas en el camino. Eso es lo que le está diciendo a Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que tú vas a tender a desviarte fácilmente, que el pecado del mundo te va a distraer, que te va a hacer muchas veces regresar, pero que eso a Él no le importa. El chiste es que tú quieras volver al camino. Por eso es que le está haciendo esa encomienda poderosa de decirle: agrúpalas, júntalas, guíalas, para que puedan ¿qué? Regresar al camino, ir por el camino correcto. Versículo 17. Por tercera vez le pregunta: Pedro, ¿me quieres? Pedro, entristecido, contesta: tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Y el Señor Jesús, sabiéndolo todo,
conociendo a totalidad la condición de cada uno de nosotros, sus hijos, le entrega a Pedro a sus amadas ovejas. Pedro 3 veces había negado a Jesús. 3 veces al Señor le había mostrado su incapacidad de amarlo plenamente. Y aún así le entrega a sus amadas ovejas. ¿No nos hemos preguntado por qué? ¿Alguna vez cuando leyeron el Evangelio no se preguntaron por qué si falló tanto le entregó en sus manos algo tan importante? Pedro en ese momento de su vida, hermanos, Pedro ya no confiaba en sí mismo. Ya no confiaba en su yo. Él había descubierto que en sus fuerzas él no era nadie. Él era consciente de su incapacidad y dependencia y que era él dependiente ahora. Él había aprendido con eso que había hecho, que él dependía de la gracia plena del Señor. Él aprendió en ese entonces de que él en sus fuerzas no era capaz de hacer nada, que ahora lo que hiciera, dijera o le encomendaran iba a ser en el Señor. Ese es el mejor momento y estado de un hijo de Dios para llevar a cabo la asignación o proyecto que Dios tenga en su vida. Esa es la condición que yo debo de tener. Yo debo, como punto número 1 para servirle a Dios, que no es en mis fuerzas, que no es porque yo me porte bien, que no es porque yo quiera hacerlo. Es en Él, porque a Él le complació mirarme, elegirme, escogerme. A Él le complació permitirme a mí que yo le recibiera en mi corazón. Yo no lo elegí a Él, Él me eligió a mí. Cuando yo entiendo eso, yo puedo entender la posición de Pablo. Señor, tú todo lo sabes y yo aquí estoy. Esa es una condición buena y perfecta para poder llevar a cabo lo que Dios tenga para nuestra vida. Pablo dice en 1 Corintios 10:12, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. ¿Por qué dice esto? Porque qué peligro, hermanos, hay cuando no somos conscientes de nuestra capacidad humana. Cuando nosotros creemos que podemos. Muchas veces, ¿cómo orábamos antes? Los que ya ahora oramos diferente. ¿Cómo le decíamos al Señor? Le decíamos lo que queríamos y hasta le decíamos cómo nos lo diera. No sé si lo llegaron a... Señor, yo quiero esto y si tú me lo das así y así. O sea, cuando lo haces ¿en qué? En tus fuerzas, en tus emociones y en lo que tú quieres. Cuando tú aprendes que así no se le sirve a Dios, que servirle a Dios es disponerme a hacer lo que Él quiere y como Él quiera, y como Él quiere llevarlo a cabo, es cuando yo soy un templo, como Él me diseñó y como dice la palabra, que nosotros somos templos de Dios, hechos a la perfección para llevar a cabo lo que Él quiere que hagamos en la tierra. Y cuando tú tienes una taza, yo la lleno ¿de qué? De lo que me quiero tomar, ¿no? Eso somos para el Señor. Somos vasijas que Él llena conforme a lo que vamos a ser usados. Yo tengo que estar en esa posición. Esa es la posición perfecta para servirle al Señor de una manera plácida. Pedro aprendió que no iba a poder seguir a Jesús en sus propias fuerzas, que solo iba a lograrlo en las fuerzas y el amor ágape del Señor Jesús. Aprendamos como Pedro, no confiemos en nuestras promesas de lealtad y fidelidad a Dios hechas por nosotros, por nuestras propias fuerzas, porque podemos ser vencidos, hermanos. Por eso es que somos vencidos, porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas, basado en nuestras necesidades y debilidades carnales. Por eso es que el diablo nos vence, por eso es que el problema te vence, por eso es que la necesidad te vence, porque la enfrentamos en nuestras fuerzas. Debemos hacer conciencia como Pedro y decir,
en tus fuerzas, no en las mías. ¿Cuál es el gran principio para amar a Cristo? Porque aquí ya vimos que nosotros vamos a ser restaurados por el principio del amor. ¿Y cuál es ese gran principio para amar a Cristo? Ese gran principio, hermanos, es saber que Él me amó, no por lo que soy, sino porque Él decidió amarme. Él no me amó porque yo sea buena. Él no me amó porque yo sea perfecta. Él no me amó porque yo soy obediente. Él no me amó porque yo sea desobediente. Él me amó porque a Él le plació amarme, porque Él me creó, porque soy de Él. Por eso Él me ama. Él me ama por voluntad, no por obligación, no por lo que yo haga, sino porque a Él le place amarme. Es como yo con mis hijos. Yo amo a mis hijos. Quizás por ser mis hijos, ni siquiera me puedo comparar así con Dios, ¿no? Pero sean como sean buenos, sean malos, sean perfectos, imperfectos, yo los amo. Así Dios, porque a mí me complace. Cuando yo baso mi vida espiritual en este principio, en el saber que el Señor no me amó por lo que soy, sino porque Él decidió amarme. Y esto es lo que Jesús le está mostrando a Pedro en estos versículos que hemos leído. Le está diciendo: Pedro, no me importa que me hayas negado. Pedro, no me importa que hayas dudado. No me importa, Pedro, que yo te diga que yo te amo en mi amor ágape y que tú me digas que me quieres en un amor filos. No me importa. Yo te amo. Y yo te quiero traer de nuevo para que tú lleves a cabo lo que tú vas a hacer ahí en la tierra. Al Señor no le importaron las fallas de Pedro. Al Señor no le importan mis fallas, ni tus fallas, ni las fallas de nadie. Porque Él es restaurador. Él sabe que vamos a fallar. Él dijo: Señor, yo te los encargo. ¿Por qué? Porque están en el mundo. Él sabía que estábamos en un mundo lleno de pecado y que vamos a ser tentados. Que vamos a caer, pero que vamos a levantarnos cuando nosotros elijamos y decidamos y tomemos la decisión de decir: yo quiero estar contigo. Eso es lo único que Él quiere. A Él no le interesa cuántas veces caigas. A Él no le interesa de dónde salgas. Él lo que quiere es esa decisión tuya. Y eso es lo que le está diciendo a Pedro: Pedro, no me importa. No me importa que te hayas fallado, que te haya vencido el temor, el miedo. No sé qué haya pasado por la vida de Pedro, porque no fue fácil. Lo que Pedro vivió no fue fácil. Muchos podemos decir: ay, ¿cómo se le ocurrió negar a Cristo? ¿No? Pero no, hay muchas circunstancias alrededor de esa decisión que Pedro tomó, como la tenemos nosotros en cada decisión que tomamos. Pero ahorita podemos ver que eso no le importa al Señor. Él restaura todo. Él limpia todo. Él nos saca de donde vengamos. El chiste es que queramos salir, dejar de hacer. Que tomemos la decisión de decir: Señor, aquí estoy. Reconozco que en mis fuerzas no soy nadie, pero que en las tuyas soy más que vencedor. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Pedro en esta restauración entendió, sintió y vio el gran amor de Dios por él. Y también entendió lo importante que es reconocer nuestra incapacidad de amarlo a Él. Yo tengo que reconocer: Señor, en mis fuerzas yo no te voy a amar lo suficiente, pero en las tuyas. Miren, hermanos, antes yo oraba diciendo: Señor, déjame tomar tu mano. Déjame tomar tu mano y caminar yo. Pero conforme a las pruebas que han venido en la vida, aprendí algo. Y ahora no le digo que me deje tomar su mano. Ahora yo le digo: Señor, toma mi mano. Porque si tú me agarras a mí, tú no me vas a soltar. Pero si yo te agarro a ti, sí te voy a soltar. Porque mis debilidades a veces me harán flaquear. Y ahora mi forma de orar es diferente. Si tú tomas mi mano,
yo sé que en tu fuerza y en tu seguridad yo voy a caminar. Y eso es lo que aquí está pasando. Pedro está aprendiendo a que va a ser en él, por él y para él. Al entender esto, al entender que él nos ama, esa es una razón muy poderosa para amar al Señor en el sentido de la obediencia, hermanos. El amar nos lleva y va en conjunto con la obediencia. Por amor yo hago cosas inimaginables. Cuando el ser humano ama, y mucho más y ama en ese amor perfecto de Dios, va a hacer cosas de las cuales va a quedar a sí mismo sorprendido. El amor, como decía, todo lo puede, todo lo mueve, todo lo logra. Por eso es que Él quiere que seamos en ese amor perfecto. Leamos Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, murió por nosotros. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Vieron cómo en el mundo y en el reino de Dios todo es al revés? Nosotros amamos porque nos aman, porque si no, no amamos. Pero Él nos ama aunque nosotros no lo amemos. Y así debemos nosotros entrar a ese reino espiritual. Debemos amar sin esperar que nos amen. Debemos dar sin esperar que nos den. Porque así es como Dios quiere que tú seas. A ese tipo de amor nos lleva. En eso consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos ama a nosotros. Él no necesita que yo le ame, hermanos. Él no necesita de mi amor, pero yo sí necesito de su amor. Yo sí necesito de Él. Él no me necesita a mí, yo no soy nada ante Él, pero yo lo soy todo con Él. Es fundamental saber y entender esto en el caminar de un discípulo de Dios. Mi amor por Dios debe pasar del sentimiento a la voluntad y del sentimiento a la obediencia. Yo debo de moverme en ese amor, sentir ese amor para obedecer y para poder ceder mi voluntad. Mi amor debe ser voluntario, no obligado. En Lucas 7:37-48. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. ¿Qué nos está enseñando ahí esta lectura? ¿Quién valía más, hermanos? ¿Quién dio más? La mujer que era consciente de su estado, porque ella era consciente. Ella fue a pedir y a buscar a Jesús consciente de que era una mujer pecadora, que era una mujer que venía de algo que era incorrecto ante Dios y ante el mundo. Ella conocía que su condición. Por eso Jesús en esa historia le dice al fariseo. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas
y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Qué pasó ahí? ¿El fariseo era consciente de su condición? No, pero la mujer sí. ¿Y de quién recibió el Señor? Del que estaba consciente de su condición. ¿Por qué? Porque cuando tú eres consciente de tu condición y de tu pecado, renuncias a él y dejas de hacer. Arrepentirse es dejar de hacer. Pedir perdón es dejar de hacer lo que estoy haciendo. Yo no puedo seguir en un mundo lleno de pecado y decir, Jesús, Jesús, te amo. Eso no es digno ante Dios. Y eso es lo que Él está mostrando aquí. O sea, déjame te digo y te muestro que esta mujer aún en un pecado que tú puedes calificarla, etiquetarla como mayor, ahora está más limpia que tú y muchos. Porque debemos saber y reconocer nuestra condición. Y yo ahora debo de saber que el Señor Dios Todopoderoso me ama sin importar mi condición. No importa lo que yo haga, no importa lo que yo esté haciendo, lo que a Él le importa es que yo deje de hacer, que reconozca mi falla y siga caminando. Eso es lo que Él quiere de mí. A Él no le interesa el nivel ni el tamaño del pecado. El pecado es pecado, hermanos. Robar un peso me hace ser ratero, ladrón, como si yo robara 1,000,000. Es un ratero y un ladrón. Aquí el problema no es la cantidad, sino el hecho. Y a eso se refiere esto. Yo debo reconocer mi condición ante Él. Y no importa de dónde venga o de dónde venga Él a sacarme. Por eso Pablo en Romanos 12:1. Vamos a leer hasta el 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo Romanos 12:1? Esa es la respuesta para nosotros, para todo aquel que ya entendió que lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque cuando yo entiendo lo que dice Romanos 12:1, puedo decirle, mi obediencia, Señor, expresará mi amor por ti. Cuando yo obedezco, le estoy mostrando al Señor mi amor por Él. Cuando un hijo nos obedece, ¿cómo nos sentimos? Pero cuando nos desobedece, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? Cuando yo obedezco al Padre, Él se goza en mí, yo me gozo en Él, porque estoy entendiendo. El obedecer es entender muchas cosas. Aún yo obedeciendo en la obediencia me llegó el entendimiento de lo que yo no entendía porque no lo hacía. Esa es la diferencia. Cuando alguien te diga, ¿cómo le muestro mi amor a Dios? O cuando yo me lo pregunte a mí mismo, o cuando algún hermano te diga, ¿cómo puedo mostrarle mi amor a Dios? Por medio de nuestra obediencia. Así se le muestra el amor a Dios. Obedeciendo su palabra, sus mandamientos y sus estatutos. Cuando yo hago eso es obedecer al Señor. Eso es amar al Señor como Él me ama a mí. El Señor Jesús dijo en Juan 14:21 que el que hace suyos sus mandamientos y los obedece es aquel que le ama. ¿Sí? Él dejó claro, el que haga el que lleve a cabo mis mandamientos y los obedezca es el que me ama. Esa es la manera en que Él quiere que le mostremos que le amamos. No nos está pidiendo otra forma ni otra manera. No pide que yo me vaya descalzo a Chalma. No pide que yo vaya de rodillas. No pide que yo me litigue. No pide que yo me maltrate. Lo único que te está diciendo en Juan 14:21 es el que hace suyos sus mandamientos y los obedece es el que me ama. ¿Lo leo?
¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Amén. Aleluya. Después de haberle preguntado el Señor Jesús a Pedro 3 veces si le amaba, y tomando en cuenta el contexto en que Pedro contestó, Jesús le va a mostrar a Pedro que su vida va a confirmar que sí le ama. Fíjense lo que va a pasar aquí. Él pregunta, Pedro, ¿me amas? Como dijimos, en un amor ágape. ¿Ya? ¿Y Pedro cómo contestó? En un amor filos. Te quiero, Señor. Pero ahora el Señor, que todo lo sabe, que todo lo ve y que está viendo la condición de Pedro y que sabe lo que está pasando dentro de Pedro, le dice, te voy a mostrar, Pedro, que ahora sí me amas y que ahora sí no me vas a fallar. Te lo voy a mostrar, fíjense lo que dice en los versículos 18 y 19. Aquí está. Dice, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso, añadió, sígueme. Miren, hermano, Pedro entendió lo que el Señor estaba diciendo inmediatamente. Pedro entendió que él iba a ser crucificado como su Señor, para llevar a cabo el ministerio que él estaba entregando en ese momento. ¿Por qué lo entendió tan rápido, Pedro? La expresión te ceñirá es una expresión que utilizaban los escritores griegos de aquella época para referirse a la crucifixión. Le está diciendo muy claro que su muerte, ¿cómo iba a ser? Por medio de una crucifixión. Por eso Pedro lo entendió rápidamente, porque él sabía lo que significaba la palabra ceñir. Por eso es que él entendió en ese momento que iba a tener una muerte y que por medio de esa muerte, él le estaba mostrando hasta el último día de su vida que ahora sí le iba a amar hasta morir por él. Lo que Pedro que había hecho versículos atrás. Llegado. Y aparte, más atrás que hizo, Señor, yo muero por ti si es necesario. ¿No? O sea, la emoción, ¿no? Y en ese entonces, ¿qué le contestó Jesús? Tú vas a morir por mí si me vas a negar 3 veces. Ahí el Señor le contestó. ¿Pero qué le está diciendo aquí? Pues ahora sí, Pedro. Ahora sí vas a morir por mí. Ahora sí se va a cumplir eso que tú me dijiste, porque este es el momento. Pero ahora, ¿cómo va a llevarse a cabo? En las fuerzas del Señor y dentro de el amor del Señor. ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Dentro de ese campo, Pedro va a poder llevar a cabo la encomienda que se le está entregando. No en sus fuerzas, ahora en las del Señor. ¿Sí? Es como Pedro confirma. Y es como el Señor le está diciendo que va a ser confirmado y llevado a cabo cuando Él sea también llevado a la cruz. Esto es muy fuerte, hermanos. Imaginemos en un instante lo que Pedro estaba sintiendo una vez más en ese momento. O sea, el oír esto era algo que él estaba entendiendo y que era muy fuerte. Hagamos un poco de memoria. En Mateo 26:35, Pedro le dice a Jesús, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. En Mateo 26:75, Pedro llora amargamente porque lo acaba de negar. En ese momento que Pedro está llorando, hermanos, cuando yo me arrepiento de algo, ¿qué es lo primero que pido? Perdón. Y una oportunidad más. ¿No les ha pasado? Si yo pudiera regresar el tiempo, ¿no decimos? Yo haría ahora esto. O si tú me das una oportunidad, y ahora sí no te voy a fallar. No sé qué pasaría por la cabeza de Pedro, pero traigámoslo a la de nosotros, cuando le fallamos a alguien que amamos. ¿Qué es lo que deseamos? Una oportunidad más. Esta oportunidad es la de Pedro. Esta es la oportunidad si él pidió una oportunidad el día
que nos describe la Biblia, que él lloraba amargamente por haberle fallado al Señor, el Señor se la está dando. Y le está diciendo, aquí está otra vez tu oportunidad. Ay, yo siento al Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Entonces dices, ¿cómo? Dios da oportunidades, hermanos. Dios quiere que estemos dispuestos. El único que quiere. Que yo pueda decirle, Señor, si aquí estoy. En mi vulnerabilidad, no en mis fuerzas. Reconociendo que Él no necesita ayuda. Reconociendo que Él no necesita que yo le diga cómo. Sino que solo necesita que tú dejes que Él haga. Que Él haga en ti. Y esta es la posición de Pablo. ¿Sí? Cuando llega el arrepentimiento verdadero, deseas una nueva oportunidad para mostrarle al Señor Jesús cuánto le amas. Y a Pedro, el Señor Jesús le estaba diciendo cómo por medio de su muerte le iba a mostrar su amor por él. En el versículo 20 y 21 dice, al volverse Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Él mismo, que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Y el Señor le contesta, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Pedro, sabedor de su destino, pregunta a Jesús cuál era el destino de Juan, el cual iba detrás de él. Juan, en esta historia podemos ver que Juan y Pedro eran muy unidos. Eran dos hombres que le servían al Señor, que en cierta forma siempre se les vio juntos haciendo cosas. Una, ¿cuál me viene a la memoria ahorita? Cuando les dice María que Jesús había resucitado, ¿quiénes son los dos que corrieron? Pedro y Juan, ¿verdad? Fueron los dos que echaron la carrera, que llegó Juan primero, pero se para y se queda impacto al ver la tumba abierta, y Pedro llega y entra y se sigue hasta adentro. Pedro siempre fue un hombre con un carácter decidido. Entonces, por lo regular, se cree, y los historiadores hasta donde se ha llegado, que eran dos apóstoles, dos amigos que se querían, que eran unidos, que se juntaban no solo para trabajar, sino para trabajar también en la obra de Dios. Entonces, esta puede ser una de las razones por las que Pedro, al darse cuenta que va detrás de Jesús, que va Jesús, va a él, y que Juan lo vuelve a seguir, le pregunta, Señor, ¿y él? Pedro acaba de darse cuenta que él va a ser crucificado y que va a morir como su Señor y que lo que está recibiendo del Señor va a tener un precio. Todo lo que Pedro ya entendió, al ver a Juan atrás de él, está preguntando, Señor, ¿y él? ¿Cuál puede ser el sentimiento? Dejémoslo a nuestro entendimiento. Yo les voy a dar el mío. Él se preocupaba por Juan. ¿Va a tener el mismo final que yo? Porque cuando tú amas, en el amor de Dios, tú te preocupas por tu hermano y semejante. Otros dicen que no, otros dicen que reprendió a Pedro y que le dijo, no seas metiche, ¿a ti qué te interesa la vida del otro? Yo no lo creo así, porque si a mí me está hablando de un amor ágape y perfecto, en el amor ágape y perfecto de Dios, ¿a qué nos lleva el Señor? Amar a mi hermano y semejante más que a mí mismo. ¿Cuál fue el nuevo mandamiento que nos enseñó todo el Evangelio de Juan, que dio Jesús? Ámense los unos a los otros. En ese mandamiento es que para mí Pedro está funcionando, en que está preguntando por su hermano amado. Quizás él quiera saber si va a terminar igual que él, si tendrá la misma fuerza que él, pero por amor, no por metiche. Porque se supone que yo aprendí a andar en el amor de Dios. Así es como yo entiendo el concepto, respetando lo que les llega al entendimiento a los demás. Entonces, ¿qué está pasando? Le dice, no te preocupes por él, en el versículo 22. Yo entiendo la respuesta de Jesús aquí cuando le dice, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué, Pedro? Tú sígueme.
¿Qué le está diciendo? No te preocupes, Pedro. No te preocupes, ocúpate de ti, no pierdas el enfoque. Le está enseñando otra cosa vital aquí a Pedro que nosotros debemos entender. El Señor, hermanos, tiene el control de todo. A Él no se le pasa nada. ¿Y cómo puedo traer esto que le está enseñando a Pedro a mi vida? Con mis hijos. ¿Qué nos pasa cuando uno de nuestros hijos está en peligro? Nuestro esposo, nuestro hermano, alguien a quien nosotros amamos. Se nos olvida que Él tiene el control. Se nos olvida a quién le encargué a mis hijos. Se nos olvida que yo dije, Señor, yo te encargo que cuides a mis hijos. Pero en cuanto los vemos en peligro, ¿qué nos pasa? Nos entra la duda, nos entra el temor, nos entra el miedo. Eso le está enseñando a Pedro a mantenerse. Nunca olvides, Pedro, que yo tengo el control. Eso es lo que le quiere decir aquí en el versículo 22. No te preocupes. Yo me encargo de él. Yo tengo una asignación, un mandato, un propósito para cada uno diferente. Lo que a mí me encomiende no es lo que le va a encomendar al hermano. Lo que le encomienda al hermano no se lo va a encomendar al otro. Él tiene una asignación y un proyecto para cada uno de diferente manera. Dicho este caso está, según los historiadores, no se sabe realmente cómo murió Juan, pero Juan fue el último de los discípulos en morir. Unos dicen que fue echado a fuego y que ahí murió, pero otros que han estudiado la historia dicen que no murió cuando fue echado al fuego, sino que salió vivo de él y terminó sus días en un lugar lejano, en un pueblo. Y murió por enfermedad. Hasta la fecha, los que han estudiado la historia no saben cuál es realmente su final. Pero él tenía un final diferente para Juan. Juan sufrió a su manera por él y para llevar a cabo su palabra. ¿Por qué? Porque él es el que tiene, él se encarga de cada uno de nosotros. Él muestra que cada uno de nosotros está en sus manos. Que yo no debo preocuparme por el final de otro hermano mío en Cristo Jesús, sino que si tú te mantienes en Él, el Señor se va a encargar de ti. Amén. Lo que yo debo de preocuparme es que mi hermano se mantenga en el camino del Señor. Eso sí debe preocuparme. Que si yo veo que mi hermano se ha descarriado, yo debo de ser perseverante e intercesora en ello para que él vuelva al camino. Porque si él se mantiene en el camino, el control lo tiene Dios de su vida. Y no hay control ni manera más perfecta que estar en las manos del Señor. Eso es lo que Él está enseñando en este versículo. No te preocupes, Pedro. Ocúpate de lo que yo te estoy encargando a ti, porque lo que yo te acabo de entregar no es nada fácil. Enfócate. No pierdas, porque enfócate en la misión que yo te estoy poniendo. Lo que yo tengo para mi hijo Juan es entre él y yo. Y por algo él permitió que él le siguiera. Porque él se iba a encargar de lo que Juan iba a hacer. En el versículo 23 dice: por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente: si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Dios tiene un plan diferente. No nos ha pasado muchas veces que decimos, sí, ahí voy. No podemos decir que puede ser, Señor, ¿por qué le va mejor que a mí? Pues porque Dios tiene su plan con esa persona. Yo no sé si en su intimidad con Dios él sea más entregado que yo y por eso le va mejor. Pero como yo no veo la intimidad de mi hermano con el Señor, para mí me es más fácil juzgar por afuera. Hay muchos pastores que son criticados y que hasta los acusan de ser narcotraficantes, de ser esto, que porque ya viven en la abundancia. Pero ellos no saben el precio que esos pastores han pagado en comunión con el Altísimo y que Dios les ha respaldado su trabajo. Porque, hermanos, cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Él se ocupa de las tuyas. Y no hay mejor pagador que el Altísimo. Dice, en el versículo 23 nos enseña que no debemos dejarnos llevar
por el qué dirán los demás. ¿Qué está pasando aquí? Cuando el Señor Jesús le dice esto a Pedro, dice la gente, ay, Juan no va a morir porque el Señor dijo que Él lo va a dejar permanente. Muchas veces, hermanos, las personas que no entienden una palabra salen y expresan lo que mal entendieron, lo que ellos creen que entienden. Y de rumor en rumor se hacen malas enseñanzas. Se hacen malas prédicas. Esto es lo que está diciéndonos el Señor. No nos dejemos llevar por rumores y razonamientos humanos. ¿Qué te está diciendo? Ven a la palabra, analiza la palabra, escudriña mi palabra para que puedas entender qué es lo que yo dije. Y Juan nos aclara ese versículo. El Señor no dijo que Él no va a morir. Él solo dijo, si yo quiero que Él me espere más años que tú, dándole a entender, tú vas a morir primero, Juan va a morir después, pero va a morir en el día en el que yo diga. Eso es lo único que Él estaba diciendo a Jesús. Jesús nunca dijo que Juan iba a ser permanente, pero por rumores y malos entendimientos la gente salió y expresó lo que ella decía. Pero como Juan fue escrito muchos años después de los demás evangelios, hermanos, e incluso se dice que este evangelio fue escrito cuando Pablo ya había muerto, por eso es que Él puede explicarlo de esta manera. Por eso es que Él puede sacar al pueblo de ese error y queda escrito para que nosotros lo podamos entender. Versículo 24. Juan está diciendo que Él está dando testimonio. Fíjense lo que dice. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Juan está cerrando este evangelio de Juan diciéndoles que es Él el que está dando testimonio de lo que ha escrito y está trayendo consigo como testigos a los ancianos, a los demás que estaban en ese lugar, para que fueran testigos de lo que estaba escrito, había sido por medio de Él derramado por el Espíritu Santo, y trae consigo testigos para la escritura. Versículo 25. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Esto es muy importante, hermanos, que en este evangelio que Él ha escrito, nos está aclarando que no es toda la vida de Jesús, que no es lo único que Jesús hizo. Nos está aclarando que Él resaltó lo que Él quería mostrar de Jesús, pequeñeces de todo lo que Jesús hizo en esos 3 años. Imaginémonos ahora, con estas palabras de Juan, cuánto hizo Jesús en 3 años, que Él dice que no cabrían los libros si lo escribiéramos en el mundo. ¿Cuánto no hizo Jesús en 3 años? Eso es nada más para que dimensionemos todo lo que Jesús logró e hizo. Él deja claro que si intentáramos escribirlo no cabría. Eso es lo que Juan quiere hacer. Eso es lo que por eso Juan está cerrando este evangelio con eso. No es todo lo que el Señor hizo. Hay mucho más por descubrir. Hay mucho más por hacer. En toda esta escritura, en todo esto que escribimos de Juan, los que fuimos partícipes de todo el evangelio de Juan y de estas enseñanzas, tenemos que hacer un cierre de ello y decir, ¿qué me dejó? ¿Qué hizo? ¿Qué me dejó Juan realmente? Fíjense, yo encontré unas palabras ahí donde yo me preguntaba eso. Bueno, estoy cerrando el evangelio de Juan. Juan para mí es un evangelio perfecto al diseño para mostrarme el amor de Dios. Es uno de los evangelios que se enfoca en el amor de Dios. Y yo escuché un poemita que decía, y que hace similitud al sentir que deja en mi corazón. Y ojalá ustedes tengan tiempo y las personas que escuchen este audio en el futuro de poderse preguntar qué dejó el evangelio de Juan en sus vidas. Dice, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel,
Aún así, nunca se podría describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir. Eso es lo que Juan dejó en mí. Darme a conocer que no hay palabra, ni sentimiento, ni acción que me haga poder reflejar, decir o mostrar el amor que Juan, el apóstol, quiere mostrarnos de Dios hacia cada uno de nosotros. Bendiciones, hermanos, que el Señor les haya bendecido y que sea palabra de edificación para sus vidas. Amén.